Saludos mis amigos, acá estamos transmitiendo desde Vaca Brava. Ya hoy no estamos en la cabo, ya estamos en la parte inferior de Vaca Brava acá, teniendo este pequeño cambio ligeramente por el día de hoy, ya que se están haciendo algunos ajustes acá en el local, pero estamos acá al aire libre en el área del patio interior de Vaca Brava, desde Cagua, desde Dillao. Aquí tu amigo Andrew Álvarez, acá en la última frontera. Hoy estamos precisamente a 30 de marzo del año 2026, se acaba el mes, mañana comienza abril, ya estamos en plena Semana Santa, la Semana Mayor, y acá compartiendo este rato con ustedes de los asuntos que como siempre a mí me llaman la atención y que me gusta compartir con toda la gente buena que siempre se conecta con nosotros acá hoy, como he dicho, al aire libre desde Vaca Brava, Dillao, acá en Cagua. Gracias como siempre por el apoyo a toda esa gente buena que siempre se conecta conmigo para ver más allá de lo aparente. Bueno, hoy tenemos un tema sumamente interesante. El tema de hoy tiene que ver directamente, ¿no?, aquí en la última frontera, desde Vaca Brava, tiene que ver obviamente con el rostro oculto de la conciencia, es decir, los viajes fuera del cuerpo, experiencias extracorporales, ¿no?, que podrían ir desde lo más extremo, que son las experiencias cercanas a la muerte, hasta obviamente los déjà vu, los viajes astrales, los desdobles, y este tipo de experiencia que mucha gente menciona o ha experimentado en algún momento durante tanto tiempo. Inclusive hay un sinnúmero, ¿no?, de leyendas que se tejen precisamente en este tipo de ideas o de creencias, en las experiencias humanas que se han tenido a través de centurias, tanto en religiones, filosofías, ¿no?, en diferentes culturas donde el ser humano pues describe esta experiencia fuera del cuerpo. Estos viajes, como he dicho, pueden ser el viaje del alma, el viaje espiritual, el viaje astral, el desdoble, cualquiera de estas experiencias donde la conciencia abandona el cuerpo, ¿no?, alegadamente, ¿no?, es lo que se percibe, es lo que las personas sienten. Muchísimas personas me han contado a mí a través de los años que se han visto inclusive en su cama acostados y se han visto desde arriba, ¿no?, como si estuvieran pegados al techo viendo el cuerpo sobre la cama. Otros me han contado obviamente que han salido del cuerpo y han viajado a lugares conocidos y lugares desconocidos también. Y otras personas pues tal vez me pueden contar algo relacionado con experiencias en estado de trance o meditación también, donde alegadamente el ojo de la mente se transporta en tiempo y espacio a otros lugares, inclusive fuera de nuestro propio entorno. Me explico, fuera inclusive del planeta Tierra, de esto que conocemos, y ellos describen experiencias increíbles. Bueno, todo esto podría ser inclusive explicado por la psicología y la psiquiatría como experiencias oníricas, es decir, experiencias de sueño, fuerzas del subconsciente que en alguna forma o manera proyectan este tipo de deseos que pueden ser desde reprimidos hasta definitivamente la imaginación creativa. Todas estas podrían ser posibles explicaciones desde el punto de vista, ¿no?, reduccionista, como siempre señalo, existencialista o materialista. Pero también hay una puerta, ¿no?, también hay un despegue hacia esa conciencia cósmica o inclusive a lo que llamaba en muchas ocasiones Gustav Jung, el inconsciente colectivo que nos conecta, que nos une a todos los seres humanos aquí en tiempo y más allá del tiempo. Así que ojo a todo eso. Pues bien, vamos a hablar de ese rostro oculto de la mente, vamos a hablar de esas sensaciones que tenemos, esas percepciones a veces poco usuales, que aparentemente son poco usuales, pero también muchísima gente, como digo yo, las describe tan y tan cotidianamente que parece que no son tan inusuales. Bueno, vamos a comenzar por el déjà vu. Esto es importante porque este término, obviamente, es un término francés que quiere decir ya vi, o sea, ya estuve, yo estuve aquí, yo vi esto anteriormente. El déjà vu muchísimas personas lo han experimentado, yo inclusive en mi vida, innumerables veces, donde a veces creo que en un momento dado las cosas se repiten. Para algunos esto es un fallo en la Matrix, ¿no?, de que algo ha fallado en el programa de toda esta holografía psíquica que vivimos nosotros. Para otros, pues meramente una experiencia de poder entrar en tiempo y espacio entre dimensiones y percibir cosas que regularmente el cerebro calibrado para su tercera dimensión no percibe. Pero bueno, lo que nos explica, por ejemplo, la psiquiatría sobre el déjà vu es algo muy simple. Es decir, tenemos un disloque de la memoria. En un momento dado la memoria se confunde con hechos pasados y con momentos o estímulos actualizados. Me explico aún más claramente. La teoría es simple y la voy a explicar aquí brevemente. La teoría que nos da la psiquiatría de estos déjà vu, de esto que ya vi, de esto que aparentemente vivimos antes o lo hemos soñado anteriormente y ahora pues lo hemos repetido, es que según la teoría o según la psiquiatría, nosotros vamos aquí acumulando información segmentada, pedazos de diferentes escenas que hemos vivido anteriormente
y que en un momento dado, por cuestión obviamente aleatoria, es decir, por casualidad, supuesta y alegadamente, pues todas esas cosas se conjuran en un lugar. Me explico. Usted tal vez estuvo en un lugar donde estaban tocando un piano. Probablemente en ese lugar había una muchacha también que usted ni se fijó mucho, que estaba vestido de rojo. Luego estuvo en otro sitio donde pues había un gran jardín con flores que a usted le encantó, le agradó ese lugar y se quedó acá en el subconsciente grabado. Eso lo combina probablemente con que usted estaba tal vez cenando o comiendo en otro lugar, una comida que a usted le agradaba muchísimo, lo que haya sido, ¿no? De comida vegana, o sea, comida obviamente, qué sé yo, carne, pasta, lo que a usted le guste, cada cual tiene su gusto. Pues bueno, da la situación, ¿no? Por no decir la casualidad y la causalidad, que usted un día va a un lugar donde están tocando un piano, usted ha pedido el plato, ha pedido su pasta con jamón, o con lo que tenga al lado, ¿no? Con filete, con lo que usted se quiera comer su pasta, con albóndigas, con lo que sea. Hay un jardín en el lugar, está decorado con flores, y entra una joven que usted ve entrar vestida de rojo. Inmediatamente todo eso se va a conectar acá en nuestra mente, y desde la mente subconsciente hasta la mente consciente se crea una escena que estaba fragmentada en diferentes hechos totalmente distantes acá en su memoria, diferentes momentos, lugares diferentes, pues ahora coincidieron todas esas piezas y se reúnen en esa experiencia vívida que usted tiene. Así que usted, al percibirlo, todo eso se conecta acá en su mente y usted dice, caramba, yo he vivido esto, porque sí, la muchacha es rojo, el piano, claro que sí, la comida que estoy comiendo, la decoración de flores, etcétera, etcétera. Esa es la explicación más o menos que nos da la psiquiatría para entender el déjà vu. Hay quienes dicen que no, que uno meramente logra romper el programa del Matrix, el programa obviamente del control de la esfera que estamos imbuidos en ella, ¿no? O el Maya, como le llaman en la India, y uno percibe momentos que se filtran o se cuelan de experiencias análogas o experiencias que están cercanas a nosotros, o este tipo de experiencias que venían del futuro al pasado, y hay momentos donde no estamos ni en el futuro ni en el pasado. Estamos en ese continuum donde ambas cosas sucedieron y no han sucedido. Así que se nos hace aún más complicado tratar de explicar el déjà vu si nos vamos entonces por ese aspecto metafísico, o inclusive si tratamos de entrar en la explicación de lo que podría ser en el mundo cuántico, o otras posibilidades, otras realidades. Otra experiencia, aparte de esa, ya que comencé aquí mencionando someramente las experiencias cercanas a la muerte, obviamente es esta experiencia donde usted se siente desconectado a lo que le rodea. Me explico. Es lo que llaman la desrealización. La desrealización es que usted ve todo lo que le rodea como si fuera una película. Es decir, todo está sucediendo aquí como una película, y usted se ve como el actor de la película, o inclusive en ocasiones ni siquiera así. Se ve como observador de la supuesta realidad. Usted está aquí observando lo que pasa y usted se siente desligado de todo lo que le rodea a usted en algún momento. Claro, nos dice nuevamente en este caso la psicología que esto se debe al estrés, a la ansiedad, a ese tipo de situaciones, ¿no? Que obviamente traen una descompensación psicológica, y que uno entonces pues tiene este letargo dentro de la percepción de la realidad que te rodea. Otros dicen nuevamente, y si nos vamos al campo la parafísica, inclusive la metafísica, pues nos tratan de explicar que es que nosotros estamos en muchos enlaces, ¿no? En multiversos, y en esos multiversos hay muchas posibilidades de usted. Me explico, que cada uno de nosotros tiene una representación en ese nivel vibratorio de existencia, y que por momentos pues tal vez observamos o sentimos o percibimos lo que puede estar pasando en una de estas otras experiencias de lo que somos y no somos. Me explico, de nuestra edición en otro multiverso, no en otra dimensión, en otro multiverso. Pero claro, eso es muy fantástico, es básicamente imposible de probar a través de métodos científicos, y pues bueno, los que quieren crear esa idea para explicar este tipo de desconexión con la experiencia que les rodea, pues muy bien, es válido. Cada cual puede creer lo que quiera. El problema siempre, como he dicho yo tantísimas veces, es probar lo que uno cree. Es decir, que todas esas cosas puedan ser explicadas con la evidencia suficiente, obviamente, tal vez por lo menos, con una idea que pueda ser factible, o incluso una hipótesis si es posible. A este tipo de cosas obviamente tenemos las experiencias del límite. Las experiencias del límite son estos viajes astrales o los desdobles que mencioné al comenzar esto. Obviamente, cuando las personas se ven que desde fuera del cuerpo, cuando usted nota que está caminando en un lugar que todo se ve muy vívido, pero que usted, su cuerpo tal vez no tiene, ¿no?, lo material o lo físico como para poder tocar los objetos que le rodean, etcétera. Pueden ser muchas las sensaciones o las percepciones que se pueden dar en este viaje astral. Yo creo que en algún momento yo he tenido algunos, yo he tenido sueños muy vívidos,
y esto pues trata nuevamente la psicología y la psiquiatría, como explicarlo como sueños vívidos. Claro, hay un sinnúmero también, por ejemplo, de procesos que se dan para que estas cosas puedan ser tal vez diferenciadas en algún momento. Las personas que describen viajes astrales no solamente se limitan a flotar sobre su cuerpo o a salir del cuarto donde están. Muchísimas personas nos relatan que definitivamente se despegan a otros lugares en tiempo y espacio, es decir, a otros países, otras ciudades, inclusive otros mundos o inclusive universos paralelos. Hay tantísimas historias. Claro, nuevamente se recurre a lo mismo. La psiquiatría reduciendo esa cuestión de que tengamos esas capacidades paranormales o esas capacidades de poder expandir la conciencia más allá del cuerpo físico o material, pues nos dicen que esto es parte de eso onírico, de esos sueños, de esa imaginación creativa que tenemos, inclusive hasta de falsas memorias. Nos dan 60 explicaciones para tratar ¿no? más o menos de encajar algo comprensible, de acuerdo ¿no? a la lógica que corremos acá en este mundo tridimensional y a las limitaciones que propiamente le dan a la conciencia y a la mente humana, porque siempre estamos reduccionistas, ¿no? Siempre se busca reducir esas posibilidades, es decir, que el potencial humano, nos quieren decir siempre o explicar, no tiene ¿no? esas capacidades o esos dones de poder expandirse más allá de lo que la materia o el cerebro, que es nuestro órgano obviamente pensante, pues nos sostiene o nos mantiene. Eso es parte ¿no? de toda la discusión que siempre se da de la manera más sencilla y simple aquí en Arroyo Habichuela con nosotros, ¿no? Seguirnos muy esotéricos ni muy científicos, buscando el equilibrio y la explicación. Ahora bien, toda esta experiencia obviamente oníricas también nos llevan a otro tipo de cosas, ¿no? A otro tipo tal vez de fenómenos que nos confunden muchísimo, que obviamente es la parálisis de sueño, tema que yo he hablado aquí en muchas ocasiones. La parálisis de sueño o la hipnagogia, como se le llama técnicamente, es esa experiencia que algunos de ustedes tal vez han experimentado o personas que conocen. Usted está en la cama, su cuerpo no se despierta, pero su mente se despierta antes, ¿no? De lo que se llama ¿no? el evento REM o la fase REM, que es cuando usted está soñando y se mueven debajo de los párpados los ojos y ahí está el sueño activo. Pues en ocasiones hay personas que se despiertan en ese proceso, pero su cuerpo se queda dormido, su mente se activa y empieza a percibir el entorno, ¿no? El entorno del cuarto o lo que les rodea. Ahí, según nos explica la psiquiatría, pueden darse un sinnúmero de alucinaciones, tanto visuales, de ver, por ejemplo, gente, siluetas oscuras, cosas que puedan ser inclusive hasta espantosas para algunas personas, o meramente difusas, que no pueden ser explicadas, ¿no? Que no pueden percibirse claramente porque usted está entre sueño y despierto, ¿no? Está en esa frontera. También se nos dice que pueden inclusive producir efectos no somáticos, efectos en el cuerpo, efectos de que las personas sienten presión sobre el pecho, de que alguien se acuesta sobre ellos, que es lo que algunos llaman, ¿no? El muerto trepado o la visita del muerto, visitantes nocturnos que llegan al cuarto, se acuestan encima de usted, se sientan encima de la cama, se siente el peso, pero hay obviamente, según la psiquiatría, una serie inclusive de alucinaciones que aparte de lo que usted pueda ver, pues se convierten o se conectan con el resto de los sentidos, el olfato, el oído, usted escucha voces raras, psicofonías, usted siente inclusive olores que alegada y supuestamente un estanque está creando la mente en ese proceso de hipnagogia. Y eso pues nos tratan, ¿no? De esa manera de encajonar todo ahí para que no se piense que hay algo paranormal, que pueda haber algún evento insólito fuera de lo que la normalidad nos dice, nos describe que debe ser el mundo, y que cuando se vencen los sentidos o se va más allá a lo extrasensorial, pues estas cosas pues no son aceptadas lógicamente, no por la academia o por la ciencia oficialista, y que de alguna forma u otra pues son pequeñas anomalías psíquicas de la percepción de la mente, y que el cerebro pues entra en ese tipo de estados específicamente de inconsciencia y conciencia, donde produce esas alucinaciones o imágenes. Esa es la forma sencilla en que se despachan estos. Claro, los que hemos investigado esto a profundidad y variedad de casos, sabemos que esa no es la explicación. Sabemos que eso puede tal vez servir para algunas explicaciones, para algunos casos en específico o para el que las quiera entender de esa manera. Pero hay muchísimas personas y otros casos en particular que demuestran que esto no es meramente una alucinación del inconsciente o del subconsciente, que esto es algo más real en momentos inclusive tangibles, en experiencias tangibles, que no solamente es que el cuerpo empieza a somatizar y que empezamos a sentir cosas que no son ciertas
Y aquí, pues como todos sabemos y hemos hablado anteriormente, surgen los muchísimos casos históricos de incubus, sucubus, los visitantes nocturnos, los hombres de negro, y no me refiero a los que tienen que ver con los extraterrestres y los ovnis, sino a los visitantes de negro que llegan al cuarto, e inclusive otras entidades que puedan ser descritas en la recámara, que visitan a las personas bajo ciertos estados de conciencia alterada. Ahora, mencionado eso, para que entendamos cómo todo esto va, quiero también adelantar, antes de seguir profundizando en este asunto, recordarles que estamos el próximo sábado 25 de abril, desde mañana que comienza abril, sábado 25 de abril vamos a estar en Estudio 58 en Ponce, en la calle Salud número 58 en Ponce, en el mismo pueblo de Ponce, ahí al lado de la plaza de Ponce, Las Delicias. Allí vamos a estar presentando nuestro conversatorio y laboratorio, ¿no?, entre lo humano y lo desconocido. Próximo sábado 25 de abril, 8 de la noche, Estudio 58 en Ponce. Teléfono contacto es el de siempre, aproveche, no deje pasar la oportunidad, porque esto es diferente a todo lo que usted pueda ver por ahí. Definitivamente tenemos un laboratorio allí que lo va a poner usted a pensar realmente si estas cosas que yo estoy explicando aquí desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico o inclusive social es meramente para distraernos, y que las verdaderas fuerzas del interior humano y ese potencial increíble que hay más allá de la conciencia común, expandida a la conciencia cósmica, nos lleva a otras experiencias trascendentes, total y completamente diferentes y más profundas. Recuerda, nuevamente, 757 o 787-579-8600. ¿Ok? 787-579-8600, nuestra producción para eso. Bueno, hablando de este asunto, ¿no?, porque hay muchas cosas que tendríamos aquí que ir explicando de todo esto que estamos aquí, tratando de hablar sobre ese rostro oculto de la conciencia. Pero la conciencia humana es más que la memoria, la conciencia humana es más que el intelecto, la conciencia humana es inclusive más que cualquier idea, creencia, mito, es más que inclusive la misma cultura y todo lo que nos envuelve en nuestro desarrollo social, obviamente personal. Es más allá inclusive de la autorrealización que cada persona pueda llevar. Esa fuerza de la conciencia interior transmuta todo lo que nos rodea, inclusive el inconsciente, el subconsciente y todo lo que puedan ser estructuras que tratamos o han creado en la psicología o psiquiatría para entender toda esa fuerza que nos integra, el poder de la mente y mucho más, porque el poder de la mente no es mover objetos con psicocinética o telepatía o precognición o cualquier otro de los muchos fenómenos que se han descrito en la parapsicología. El poder de la mente inclusive es la inteligencia, es el sueño, es la ilusión, es el amor, son todas esas cosas combinadas. Es decir, esta computadora biológica tiene unas capacidades irrepetibles. Inclusive la inteligencia artificial trata de copiar los modelos neurológicos de nuestro sistema nervioso y de la forma en que las neuronas trabajan en el cerebro. Pero más allá de todo eso, no es meramente reunir piezas, es el contenido de las piezas y sobre todo cómo es el programa de esas piezas. Y nuestro programa, nuestra conciencia interior, supera cualquier cosa, cualquiera de las posibilidades. Por eso los que despiertan esa conciencia, los que llegan a la superrealidad, pues empiezan a ver todas estas cosas, no meramente con esa explicación que nos dan limitante de qué es la imaginación, de qué es el inconsciente, de qué es un trauma psicológico, de qué son sueños, qué es la fantasía, qué es el bla bla bla, y que nada de eso, pues lamentablemente para ellos no se puede demostrar. Pero en el caso inclusive de los que investigamos estos eventos paranormales o las experiencias del alma o del espíritu, definitivamente también sabemos que es muy difícil también pues poder probar una cosa en contra de la otra. Aquí son las vivencias lo que es importante, despierta durmiendo, las vivencias, las cosas que realmente vivimos y que nos lleva a eso. Hay otro fenómeno que se llama el observador. Este fenómeno es muy interesante, también tiene que ver con nuestra mente profunda. Para empezar, nuestro cerebro está preparado, ha sido acondicionado a través de millones o milenios, ¿no?, que creen la teoría de la evolución. Nosotros los antropólogos sostenemos, ¿no?, el Homo sapiens tiene más de 300.000 años sobre la faz de la Tierra, probablemente 375.000 años acá, en este proceso del Homo sapiens. No estoy hablando ahora de los homínidos, que son los que estaban antes, es decir, Australopithecus, Ramapithecus, todo eso, la famosa Lucy, que encontraron allá en África, estos huesos y todo lo que se ha ido elaborando en la teoría de la evolución. No, estamos hablando del Homo sapiens, y ahora el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, los seres humanos del siglo XXI en estos momentos. Pues bien, este fenómeno lo observado se da porque supuestamente desde el punto de vista inclusive de la antropología psiquiátrica y de la psicología y la psiquiatría, es que nuestro cerebro está calibrado para detectar fenómenos o amenazas no visibles. Es decir, cosas que puedan estar mirando y tú miras a ver si eso está ahí o está acá, como parte de tus mecanismos de defensa. Me explico.
¿no? Al igual, por ejemplo, que tenemos otros fenómenos como la pareidolia, donde la pareidolia, pues usted ve caras en la madera, caras en una nube, caras en todas partes. El cerebro crea ese tipo de imágenes porque nuestros antepasados siempre estaban atentos a ver si veían caras en el follaje, las caras de un depredador, un león, un jaguar, un lobo, un oso, lo que fuera, caras de depredadores en el follaje del bosque, en la jungla, donde quiera que fuera que estuviéramos, la sabana africana, etcétera. Pues bien, la pareidolia se da que cuando usted ve una cosa y le forma una cara y dice, Dios, en ese coco está la cara de Cristo. Caramba, en esa mancha es igual a la Virgen María. Mira para allá, ahí hay una cara de un ser de otro planeta, en esa mancha, qué sé yo, de mugre, etcétera. El cerebro hace esa composición, porque es parte, ¿no?, de ese hard disk que tenemos, ¿no?, ese disco duro que trae las neuronas, de lo que se llama la herencia racial, o la herencia obviamente étnica que traemos a través de milenios, que tiene ya capacitado nuestros sentidos para percibir o ver o detectar unas cosas. En este caso, pues, son unas falsas imágenes, porque la cara no es ninguna cara, es meramente un fenómeno aleatorio de manchas que forman eso, o de hojas que tienen esa forma, o de la nube, que como todos sabemos toma la forma que le dé la gana, como le dé la gana, cuando le dé la gana. Eso usted está fuera de su alcance. Ahora, dicho eso, que es la manera más simple de explicar cualquiera de estos fenómenos, obviamente está el fenómeno del observador. El fenómeno observador se da mucho en los bosques. Yo lo he experimentado, inclusive cuando he estado en el Verde, en el Yunque, o he estado, por ejemplo, en Yosemite o en Yellowstone, cualquiera de estos bosques en Estados Unidos o aquí en Puerto Rico, o inclusive en la Amazonia. En los muchos bosques junglas donde yo he trabajado como antropólogo, pues yo siento eso. Y es que usted siente la presencia de algo que no puede ver y que alguien o varias cosas, que sepa usted cuántas, lo están mirando a la misma vez. Algunos dicen que es la misma fuerza del bosque, es decir, los animales de la naturaleza y todo ese conjunto, ¿no?, de entidades vivientes que perciben la entrada del ser humano, y tú sientes como ellos te observan, y que como tienes esos sentidos agudizados, eso se llama, por ejemplo, paragnesia. Pues en esa paragnesia que tienen algunos seres más agudizadas que otros, algunos seres humanos, pues uno percibe que lo están mirando, que alguien te está mirando y usted mira. En otras ocasiones uno mira y no hay nadie. En hay ocasiones que usted mira y si hay alguien, tal vez lo está mirando, tal vez no. Casualidad, causalidad, bueno, también se da. Así que ese fenómeno del observado o del observador, todos lo experimentamos en mayor o menor medida. Como he dicho, uno va a los bosques y lo siente. Hay gente que está en la casa, está en la sala viendo televisión y siente que alguien lo mira y mira inmediatamente para atrás sin haber nadie en la casa. O está en el cuarto y siente alegada y supuestamente la presencia de algo que está en el cuarto aunque no lo pueda ver. Claro, si se manifiesta lo que es, si se materializa lo que es, pues ya usted está a otro nivel, o de percepción o de psicosis. Escójalo, porque siempre nos van a dar la alternativa de que haya alguna disfunción psicológica, porque hay estudios, y hay que ser honesto intelectualmente, hay que decir las cosas como son. Hay una enorme cantidad de estudios de las percepciones extrasensoriales, y de lo que la gente cuenta, y lo que la gente dice que le ha pasado o que ve. Y inclusive se ha hecho una correlación entre personas que dicen tener encuentros cercanos al tercer tipo, cuarto tipo, personas que dicen que son abducidas, personas que dicen que ven ángeles o demonios, personas que tienen dones espirituales, etc. Y la conclusión que han traído los investigadores en ese campo, dentro del mundo del materialismo, entiéndalo bien, dentro del mundo del reduccionismo, dentro de las leyes naturales que son forzadas para que se adapten a las teorías que nos quieren imponer, dicen que la mayor parte de las personas que perciben estas cosas o que relatan estas experiencias es porque tienen algún desorden psicológico. Es decir, no son gente normal, entre comillas. Que todos los que en alguna medida, me tengo obviamente que identificar yo, como algunos de ustedes también, que todos los que hemos tenido algún tipo de experiencia de esa índole, tenemos algún desorden psicológico. Mi madre. Así que si usted va allá y le cuenta esto al psiquiatra, tal vez lo mediquen y entonces sí, le creen un desequilibrio químico y le creen obviamente una locura química, y ahí sí que le dislocaron sus capacidades de percepción extrasensorial o inclusive su normalidad, nuevamente entre comillas. Ahora bien, dicho todo esto, estos fenómenos definitivamente pues son extraordinarios en el sentido de que no pasan todos los días, pero que sí lo ocurren a millones de personas. Se ha hecho inclusive una estadística que determina que del 3.5 a 5% de los estadounidenses han tenido este tipo de experiencias, como yo lo estoy relatando aquí. Estamos hablando ahí de millones, de decenas de millones de personas. Si eso lo fuéramos a traspolar al resto del mundo, pues estamos hablando probablemente más de 1.000 millones de personas o tal vez más, dependiendo obviamente del ambiente social, cultural, ¿no?, el acondicionamiento psicológico y todo lo que ha sido, ¿no?, el proceso mismo de la conciencia, ¿no?, como dicen por ahí, la estructura conceptual de cada gente, cada pueblo, de cada cultura, de cada lugar, inclusive la influencia religiosa,
educativas, filosóficas, o sea, son muchas cosas, ¿no? Diríamos nosotros. No solamente está esa constante, sino hay muchas variables que sirven obviamente para tratar de identificar esto. ¿Ok? Ahora bien, para ir ya dándole más o menos un poquito más a esta cuestión, obviamente existe otra cuestión que tiene que ver con el recuerdo ajeno. El recuerdo ajeno, que algunos llaman falsa memoria, es que usted tiene la capacidad de recordar cosas que no ha vivido. Me explico. Es como si estuviera viendo la vida de otras personas que están aconteciendo y usted entra en un trance, o estuvo dormitando, o estuvo meditando, o inclusive durmiendo, y de momento tiene esa memoria instantánea, espontánea, o aún diferente. Tal vez usted está sentado meramente tomándose un café y le viene un recuerdo de algo que usted no vivió en un lugar donde usted no estuvo. Hay quienes dicen que a veces eso se puede enlazar con vidas pasadas, ¿no? Con otras vidas. Si es que lo que usted percibió, pues no es obviamente actualizado, es decir, una memoria de tiempos clásicos o una memoria del pasado histórico, suyo o de la humanidad. Otros dicen que esos son los archivos akáshicos, según los místicos en el Tíbet o inclusive en muchas logias esotéricas, que todos tenemos algún acceso a esa memoria colectiva, que es algo parecido al inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung, a esa teoría, pero que los archivos akáshicos pues sería la memoria colectiva de la humanidad, donde todos los que han vivido, han existido en algún momento de nuestra historia, está ahí, su vida completa, su información, sus conocimientos, todo incluido ahí. Pues bueno, partiendo de que eso pues fuera real, ¿no? Que esa dimensión de información exista colectiva en el planeta Tierra, pues dicen que hay personas que logran entrar en ese archivo y que a veces traen experiencias de otros que no son propiamente ellos, que no necesariamente es que reencarnaron y recuerdan otra vida pasada, sino que viene a través de ese channeling, de ese canal, han canalizado esa información. Eso es muchas de las explicaciones que hay. Yo como he dedicado tantos años a esto, pues todas esas cosas las hemos tenido que barajear, trabajar y hacer estudios comparativos de una cosa y de la otra. Lógicamente, existe también que le dicen recordar vidas pasadas, y esto lo hemos hablado aquí en varios segmentos que lo hemos hecho, desde niños hasta adultos. Hay recuerdos que uno los puede enlazar con lo que ha vivido en la actualidad. Otros mencionan que dentro de la teoría cuántica que podría haber universos paralelos, donde podría haber infinidad de réplicas suyas en esos otros universos, no dimensiones, universos paralelos, en el multiverso. Pues tal vez usted tiene extractos de experiencias de su otra contraparte, por no decir su otro yo, su otra contraparte en ese universo paralelo a este, y que puede fluir obviamente información de allá que no obviamente encaja necesariamente con la experiencia que usted tiene acá, con su experiencia de vida aquí, porque aunque sea un universo paralelo y hayan cosas similares, o sea una versión suya diferente, no es lo mismo, no es una copia al carbón, es decir, no es una continuidad uno del otro. Usted puede morir allá, estar vivo acá, o vis a vis, morirse acá, estar vivo allá, o quién sabe, en tantos otros mundos o universos paralelos, que usted haya muerto, haya nacido o renacido. Eso yo no lo sé, porque tampoco se ha podido probar científicamente hablando, así que eso está por el momento fuera del alcance de lo que podría ser, ¿no?, presentado, ¿no?, como un hecho. Sigue estando en el mundo de la especulación, en el mundo de las creencias, ¿no?, en el mundo de tantas cosas que están acá en la vibración mental. Y claro, ya que el tiempo ya nos traiciona, hay que señalar lo siguiente: otro evento, otro fenómeno interesante que fue con el que abrí este diálogo con ustedes acá en la última frontera de Vaca Brava, aquí en Caguas, es precisamente las experiencias cercanas a la muerte, donde describimos cosas similares al viaje astral. Personas que quedan muertos por unos minutos, por un tiempo específico, antes que se termine, ¿no?, el oxígeno en el cerebro, antes que haya daño cerebral por falta de flujo de sangre o de oxígeno, ¿no?, y porque suba obviamente el dióxido de carbono acá en el cerebro, y que el cerebro empiece a producir todas esas alucinaciones, que es la explicación que se le da a estas experiencias cercanas a la muerte. Pues bueno, las personas que ante un shock, ante un paro cardíaco, un accidente, durante una operación o meramente un arresto cardíaco, lo que sea, o muchas más, porque hay muchísimas cosas por las que usted puede caer, no solamente puede caer en un coma, sino más profundo que un coma, tener un paro cardíaco y ser declarado muerto. Pues bueno, la situación es que estas personas nos describen, obviamente, que salen del cuerpo, que ven el lugar del accidente si fue un accidente, que ven el hospital si fue un hospital, que pueden ver más allá, que van a otros sitios, identifican a personas, lugares, objetos, etcétera, etcétera. Más allá de meramente una simple explicación que nos dice, no, aquí lo que pasó es que la persona pues cayó en ese lapso, no se murió entre la vida y la muerte, le faltó oxígeno al cerebro, empezó a alucinar, empezó a darle vuelta a 60.000 recuerdos, divagando entre la imaginación, los sueños, lo irreal y tantas cosas más, y creó entonces toda esa imagen de que salió el cuerpo una vez estaba
declarado muerto o que se sospechaba, ¿no?, que no tenía signos vitales y vio lo demás y todo eso se explica de esa manera. Muy simplista. Claro, eso no explica ni siquiera el 10% de los casos que se han dado, ni el 10%, porque los especialistas en la materia, los médicos, no solamente los que se dedican a la tanatología, sino los que trabajan en emergencias médicas, o psicólogos y psiquiatras que se han dedicado a recopilar estos casos de experiencias cercanas a la muerte, tienen un registro muy diferente y las explicaciones son en algunos casos muy parecidas y otras son muy diferentes, pero siempre hay unos patrones y estos patrones se repiten y en la mayoría de los casos no pueden concluir que sea meramente una alucinación de la mente o que la persona entre en este trance. Bueno, aquí ya empezaron a montar las máquinas, ya usted sabe, aquí el sonido se nos va con el ruido, hay muy poca conciencia, ya que hablamos de la conciencia acá y nos están poniendo ahí el aparato allá atrás, pero la muchacha ni me ve, ella está ahí haciendo el ruido. Bueno, yo eso no lo puedo controlar. Así que lo que sí les digo es lo siguiente, mis amigos, ya se dio cuenta que metió las patas, pero así es la vida, ¿no? Ella está haciendo su trabajo, yo acá estoy con ustedes. Bueno, para terminar, mis amigos, les recuerdo una vez más que estamos acá en Ponce el próximo 25, sábado 25 de abril, 8 de la noche, en Estudio 58 en Ponce, de lo humano a lo desconocido, despertando la conciencia, más allá de lo aparente. Acá a ver si despiertan la conciencia también. ¿Tú me das un segundito, corazón? Dame un segundito, ni me escucha. La gente hoy en día anda en ese viaje de la conciencia. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Está fuera de mi alcance. Ella está haciendo su trabajo. A lo que voy, recuerden que los vamos a ver en Ponce y el teléfono contacto es 787-579-8600. 579-8600. El próximo sábado 25 de abril, 8 de la noche. Te lo digo una vez, sayonara, y me voy con el ruido porque si no, no hay quien viva. Ojo visor, oído en tierra, se me cuidan todos.